Hey chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, vamos a iniciar nuestra clase. Hoy, 11 de abril, estamos en semana B, ¿no es cierto? Ok, estamos en nuestra segunda clase, habíamos quedado en la página 11, les voy a pedir por favor que puedan silenciar sus micrófonos para que no tengamos ninguna interferencia, ¿ya? De todas formas, la clase yo ya la estoy grabando para poderla subir más adelante a plataforma para aquellos estudiantes que no hayan podido ingresar a la hora debida. Va a estar el enlace ahí para que puedan entrar vía YouTube. Me dicen por ahí que habíamos estado en la página número 11, posiblemente hablando del derecho de crédito. Eh, es típica definición, esto es como Civil 3, ¿no es cierto? Ahí es donde las definiciones. A ver, voy a intentar silenciar. Ok, ahora sí. Bien, entonces cualquier cosa no es que no pueden hablar, por si acaso sí pueden hablar, solamente que tienen que mover su pantalla a un costadito para hacer una intervención, no hay ningún problema, ¿ya? Ahora vamos al texto. Pueden interrumpir la clase en cualquier momento. El derecho de crédito, decíamos. El derecho de crédito es una relación jurídica donde existe una persona denominada acreedor, la cual tiene el poder de constreñir a otra persona, llamado el deudor, a el cumplimiento de una prestación determinada. Puede ser una prestación positiva o una prestación negativa. Estamos hablando del dar, hacer y no hacer, ¿no? Entonces, una cosa son los derechos reales, que generalmente recaen sobre cuestiones de dar o entregar. Y otra cosa es el derecho de crédito que tiene relación también, ¿no es cierto? Pero desde un punto de vista distinto. Vamos más adelante, vamos a ver un poco en lo que es la acepción más general. Las cosas son el objeto de la propiedad y los derechos reales solo son cosas, las entidades útiles para los hombres, accesibles, apropiables y dotadas de un valor económico. Bueno, lo que estamos diciendo que el objeto en los derechos reales es la cosa, es el bien, ese derecho propietario u otro derecho real que tiene sobre él, mientras que en los derechos de crédito, pues el objeto, ¿no es cierto?, en realidad termina siendo una prestación, ¿no?, una obligación. Bien, tenemos algunas distinciones aquí que se han desarrollado a punta gallo. Tenemos, por ejemplo, el res mancipi y el res nec mancipi. ¿Qué era el res mancipi? Bueno, esas eran cosas de gran valor, ¿no? Aquellas cosas económicas que tenían pues un alto valor económico. Estamos hablando de tierras, esclavos, animales de carga o qué sé yo, ¿no? Incluso para un fenómeno de transferencia, como eran bienes de mayor jerarquía, pues se daba una verdadera enajenación del bien y del derecho sobre el bien. Tenemos otros bienes que son denominados como el res nec mancipi. En este caso son cosas de menor valor económico, de menor importancia, ¿no? Es más, incluso para el tema de la transferencia de estas cosas, pues eran con muchas formalidades, con menos formalidades, y ni siquiera se daba o se transfería en sí el derecho propietario que tenías tú sobre ella, solamente hacías la entrega de la cosa mediante la traditio. La traditio consistía solamente en la entrega de la cosa, pero no así el derecho sobre la cosa. A partir de la época clásica, esta distinción pierde interés hasta desaparecer en el corpus iuris civilis. Seguimos, tenemos el res in patrimonium y el res extra patrimonium. Todo esto lo van a encontrar posiblemente en el Código Civil, ¿no es cierto? Cuando ya empezamos a hablar sobre los bienes en el libro segundo, si mal no recuerdo, artículos 74 o 75 del Código Civil, solamente que aquí está en latín un poquito viendo los antecedentes históricos dentro del derecho romano, ¿ya? Cuando hablamos del res in patrimonium, bueno, en ese caso pues se hace referencia a aquellas cosas que están dentro del patrimonio, es decir, cosas que son sujetos de comercialización, que tienen un valor económico. El res extra patrimonium, si ustedes recuerdan, qué sé yo, sus lecciones de Civil 1, ¿no es cierto? Hemos visto ahí los derechos patrimoniales y los derechos extrapatrimoniales. Bueno,
Este res extrapatrimonium serían los derechos extrapatrimoniales, aquellos que son atinentes a la personalidad, ¿no? Y aquellos que están fuera o exentos del tráfico jurídico. Ahí teníamos, por ejemplo, el nombre, el domicilio, el estado civil y otros. Aquí vemos algunas categorías que recaen un poco más sobre bienes que no son tan atinentes a la personalidad. Por ejemplo, tenemos el res derelictae y el res nullius. ¿Qué es el res derelictae? Bueno, aquí estamos hablando sobre el abandono que una persona pueda hacer voluntariamente sobre un bien. Esto sería bastante útil. No sé si ustedes pues, han visto algunos casos donde nos encontramos ante la transferencia, la compra-venta de un vehículo. Yo vendo mi vehículo. Entonces yo vendo mi vehículo a Juan Pérez. En su momento hicimos un documento, pero le di un poder porque el señor me dijo que le facilite un poder para volverlo a vender el vehículo más adelante. Bueno, Juan Pérez lo vendió pues a Perico de los Palotes y Perico de los Palotes ya lo vendió a Fran Suárez, ¿no? Entonces el vehículo ha estado yendo de mano en mano, pero lamentablemente sigue a mi nombre. ¿Qué quiere decir eso? Que si debe impuestos y la alcaldía va a hacer uso de los medios coercitivos, pues al que le van a congelar las cuentas va a ser a mí, ¿no? Yo voy a ser el perjudicado, lamentablemente. No hay una solución hasta ahora para ese problema. Generalmente tú tienes que ir por la alcaldía y demostrar y exhibir el documento de transferencia que demuestra la enajenación del bien y que la otra persona ha sido la negligente de no haber realizado el cambio de nombre por la adquisición del bien y así te vas a liberar de cierta forma de la responsabilidad del pago de los impuestos. Pero de lo contrario, quién sabe, ya has vendido, sabrá Dios qué año ese vehículo, es un poco más complicado, ¿no? Sería interesante poder hacer uso de este res derelictae, ¿no? Que es el tema del abandono con intención de renunciar a la propiedad del bien, ¿no? Ahora, este res derelictae, por ejemplo, si ustedes encuentran un celular en el baño, no es pues que la persona ha hecho un res derelictae, no es que ha dicho, voy a dejar aquí mi celular para que alguien más pueda aprovechar de él, no, es una persona que se ha olvidado, el celular está extraviado ahí en el baño, no es para que tú te lo apropies, se supone que hay pues la obligación de hacer la devolución de ese bien. ¿Dónde podemos encontrar? Vamos a encontrar a veces en la calle. Por ejemplo, el otro día yo tenía un colchón ya bastante usado, viejito, y le digo a mi esposa, vamos a botar ese colchón, le digo. Hay que llevar al basurero a botar. No, tranquila, le dije, hay que pararlo ahí afuera en la calle porque siempre hay alguien que lo puede reparar o le ve otro uso y se lo lleva, ¿no? Entonces le dije, voy a sacarlo, a pararlo ahí afuera. Pasaron 5 minutos y el colchón ya no había, ¿no? Entonces ese sí es pues un res derelictae. Ahí sí ha habido una verdadera intención de hacer el abandono sobre el derecho propietario de ese bien. ¿Qué es el res nullius? El res nullius es conocido como la cosa de nadie. Se distingue del anterior porque en el anterior sí había un dueño, había un propietario, solamente que ha hecho el abandono del bien de forma voluntaria con verdadera intención. En cambio, el res nullius se supone que es un bien que ha quedado ahí vacante o mostrenco, es decir, que posiblemente había o no un dueño, pero ahora ya no lo hay. Este término de res nullius se ocupa todavía bastante en los procesos de sucesión, hablando la sucesión por parte del Estado. Cuando el Estado entra en sucesión, alguien por favor se puede leer el artículo 1083 del Código Civil, los escucho. O alguien por favor que nos ayude con la lectura del artículo 1083 del Código Civil. ¿Dónde están sus códigos? Por favor, si fuera tan amable, Abril. Muy, muy bien, muchas gracias. Perfecto. Bueno, entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros estamos hablando de una sucesión por parte del Estado,
en realidad estamos hablando de que no hay otra persona que pueda heredar el bien. O sea, los primeros que están ahí en el orden de concurrencia es los descendientes, hijos, nietos, bisnietos, hasta el infinito. En ausencia de ellos, recién concurren los ascendientes, tus padres, tus abuelos, bisabuelos, hasta el infinito. En ausencia de ellos, bueno, ni tan en ausencia, el cónyuge superstite, que aparece ahí en el número 3, tu esposo, tu esposa, tu marido, tu mujer, como quieran ustedes decirlo, puede ser en matrimonio civil o en unión conyugal libre de hecho, pero ojo, tiene que estar reconocida o inscrita esa unión. Pues recién entra el cónyuge que puede, es una posición muy sui generis, ¿no es cierto? Es única, bajo el entendido de que el cónyuge puede heredar con descendientes o con ascendientes, ¿no? Así que mucho cuidado con eso, cuidado no se vayan a equivocar. Bueno, si no hay ninguno de ellos, ya vienen los parientes colaterales. Y en ausencia de los parientes colaterales, o sea, no hay más quien pueda heredar, pues recién aparece el Estado. El Estado, no vayan a pensar ustedes que está detrás de todos nosotros, ¿sabe? Si tenemos parientes, familia, qué bienes. No, no es tanto así, ¿no? Necesitamos que una persona promueva este proceso a favor del Estado, ¿no? Tiene que haber una persona que va a promover este proceso a favor del Estado. Esa persona va a dar el aviso de la existencia de estos bienes mostrencos o vacantes, res nullius, para que el juez notifique al Ministerio de Economía y Finanzas para que se nombre un representante y vaya al proceso para heredar a favor del Estado. Ahí se aplica esto del famoso res nullius. Res extra commercium, tenemos algunos bienes que no son susceptibles de tráfico jurídico. Antes de avanzar esto, a ver, les vamos a dar un ejemplo. Un día se contacta conmigo una de mis alumnas de la maestría en la Gabriel y me dice, quiero contratar sus servicios, por favor. No vayan a creer que porque son abogados y hacen la maestría, pues conocen o manejan la materia. A veces lo hacen por complemento de estudio, pero en realidad ellos están en otra área, ¿no? Y además que la muchacha era un poco joven, la colega era un poco joven, entonces no tenía todavía la experiencia. Entonces me dice, mire doctor, hay una persona que me debe $15,000. Muy bien, a ver, quiero escucharlos. ¿Qué cosa le preguntarían a ella? Dice, doctor, hay una persona que me debe $15,000. Ustedes como abogados de ella, ¿Qué le preguntarían? A ver, los escucho. Ya, muy bien, por supuesto. Entonces ella me dice, sí, tenemos un documento privado con reconocimiento de firmas y rúbricas donde acredita la existencia de la deuda. Muy bien. ¿Qué más preguntaríamos? ¿Ideas? Oh, por Dios, hasta ahí llegamos. Ya por ahí dicen, vamos a revisar las cláusulas del contrato, por ahí dicen también el tiempo, ya, el tiempo está establecido, el contrato es simple y sencillo. ¿Qué más? ¿Cómo se garantiza pues el cumplimiento de estas obligaciones? ¿Con qué? Bueno, entonces, transcurso del tiempo, ustedes no se preocupen, van a ir aprendiendo todo esto. Lo que tenemos que ver es con qué ha garantizado dicha obligación, ¿no? Es decir, si es una garantía general. ¿Qué es una garantía general? Cuando en el contrato dice, y el deudor garantiza el cumplimiento de la presente obligación con todos sus bienes habidos y por haber presentes y futuros. Eso es lo que dice el artículo 1335 del Código Civil, ¿no? Esa es una garantía general. Es decir, te garantiza a la vez con todo y a la vez con nada, porque ¿qué tal si no tiene un vehículo a su nombre? ¿Qué tal si no tiene una casa a su nombre, un terreno a su nombre? ¿Qué tal si no tiene plata en el banco y no tiene ningún negocio registrado a su nombre? Pues no tiene nada. El que nada tiene, pues nada debe, ¿no? Ahora, revisamos el documento y era una garantía general. Buscamos vehículos a nombre del señor, tiene vehículos, pero ninguno está a su nombre. El tema de la casa parece que vivía en alquiler porque no aparecía ningún bien inmueble a su nombre. Y seguimos investigando y encontramos en derechos reales lo siguiente. Nos salen dos matrículas de dos bienes inmuebles. Cuando conseguimos los alodiales, nos aparece ahí, por ejemplo,
Bien inmueble ubicado por aproximadamente algo así como kilómetro 12 o 13 al norte. Urbanización Las Misiones, y la superficie de cada uno de ellos, el uno es 2 por 4 y el otro también es 2 por 4. ¿Qué serán? ¿Qué hay en Avance, carretera al norte, kilómetro 12, Las Misiones? ¿Qué cosas tendrán una superficie de 2 por 4? Eso, ¿no es cierto? Los nichos, los mansuleos. ¿Y cuánto creen que vale pues un mansuleo, un nicho ahí en Las Misiones aproximadamente, ojo de buen cubero? Por lo menos, ¿no? Claro, hay de todo precio. Hay de todo precio, ¿no? De 3.000, 7.000, dependiendo cuántos kilómetros tiene hacia abajo y la ubicación y todo eso, ¿no? Y tenía dos, pues el hombre, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Los embargamos? ¿No los embargamos? ¿Qué dicen? ¿Los embargamos y los llevamos a remate? Muy bien. Entonces, hay algunos bienes que son inembargables y precisamente aquí lo que vamos a ver en el libro, por eso les doy yo el ejemplo para ver qué opinión tienen y también vamos a ver qué dice el libro. El libro nos habla, miren, qué bienes están fuera del tráfico jurídico. El res sacrae son las cosas consagradas a un culto religioso como los templos. O sea que aquellos templos religiosos donde hay estatuas son terrenos, sí, están sobre una superficie cuadrada, qué sé yo, pero esos bienes están fuera del comercio porque son bienes sagrados, ¿no? Que tienen que ver con una religión o qué sé yo. Otro, el res sanctae, cosas santas que pertenecen a la ciudad como sus puertas o murallas. Claro, eso ya no pues lo vamos a aplicar ahora, ¿no? Estamos hablando de que esto era el derecho romano y en aquellas épocas pues las ciudades eran amuralladas, ¿no? Por los constantes ataques que habían por otras civilizaciones. Pero hoy en día ya pues esas cosas no hay. El res comune, las cosas de todos, como el aire, el agua, el mar. El res publicae, cosas de uso o servicio público y que por exigencia de la sociedad pues pertenecen a todos, como los parques, las plazas, las avenidas. Entonces, fíjense, nosotros estaríamos hablando más o menos del res sacrae o del res sanctae. O sea, que los mansuleos, los nichos, son bienes inembargables. ¿Y por qué son bienes inembargables? Porque son bienes sagrados. Es pues tu última morada, ¿no es cierto? Donde tú vas a descansar. Imagínense que estemos embargando y rematando un nicho y hay un muerto ahí adentro. ¿Qué hacemos con el muerto? ¿No? Entonces, no, no se puede embargar esos bienes porque son bienes inembargables, ¿no? Están, por más que no se le haya dado uso todavía, pues no, ¿no? Porque eso la persona ha comprado con un propósito y es precisamente prever como última morada, ya sea para sí mismo o para sus seres queridos, ¿no? Entonces, lamentablemente, estos están fuera del tráfico, del comercio, ¿no es cierto? Así que no podríamos embargarle. En ese caso, lo que hicimos fue, el señor era docente en la Gabriel, el obligado, el deudor, le embargamos el salario, pues porque se podía antes, ¿no? Hoy en día, en base a la Constitución Política del Estado y al nuevo Código Procesal Civil, el salario es inembargable, ¿no? Aunque el tipo se tire unos $30.000 de salario al mes, pues el mismo es inembargable. Solamente esto puede darse en materia familiar, nada más, ¿no? Por el tema de la asistencia familiar. Bien, seguimos. ¿Qué más tenemos? Cosas consumibles, cosas no consumibles. Bueno, las cosas consumibles son aquellas que se van a destruir en su primer uso y son comestibles, pues, ¿no? Y las cosas bueno, no necesariamente comestibles, pueden ser que se gastan de otra forma, ¿no es cierto? Una garrafa de gas, ¿no? Se va a consumir, dígame.
Ah, bueno, el Código Civil prevé todo, ¿no? El tema es que la persona tenga bienes. A ver, por favor, si me ayudan con la lectura del 1335, ese es el artículo que usted está diciendo. Y aunque esto no está en el contrato, pues eso va inmerso de forma implícita, aunque no lo escribas. ¿Alguien, por favor, el 1335? Sí, por favor. Sí, por favor. Bueno, ahí está el tema, pues de que tú al momento de suscribir un contrato, pues tú lo que estás poniendo ahí en juego es tu patrimonio. Todas las obligaciones civiles que tú contraes, pues lo haces en base a tu patrimonio. Tu patrimonio, pues es el sostén de todas las obligaciones que contraes. No solamente eso, hay otro artículo, si me pueden ayudar, no estoy seguro si es el 454 o el 520, uno que habla sobre la buena fe al momento de la celebración de los contratos. Revísenlo por favor y lo leen. No sé si es el 454 o el 520. Tiene que decir algo sobre... Ah, por favor. Sí. Bueno, ¿qué significa esto? Estamos hablando de una presunción legal. ¿Qué es una presunción legal? La ley presume que nosotros al momento de celebrar un contrato, pues lo estamos haciendo en presencia de la buena fe, la bona fide. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas no están ahí celebrando un contrato con el afán de perjudicar o aprovecharse de la otra parte. Esa es la idea. Entonces, si hay buena fe entre las partes, una presunción de carácter juris tantum, mientras no se demuestre lo contrario, pues se cree y se considera en este caso que hay buena fe en las partes contratantes. Se supone que las personas al momento de contratar pues lo hacen en presencia de la buena fe, y si yo me estoy prestando un dinero o estoy asumiendo alguna obligación, pues se supone que tengo pues bienes para yo poder responder ante el posible incumplimiento de esas obligaciones, ¿no? Después no hay otra forma. Bueno, está también una garantía específica, ¿no? Porque de la que hemos estado hablando hasta ahora es una garantía general, esto lo van a ver más en Civil 3. Una garantía específica sería, por ejemplo, una garantía hipotecaria, ¿no? O en su defecto, también podría ser una garantía prendaria o un anticrético también constituye una garantía específica. Además de la garantía general de la que hablamos, todos los bienes habidos y por haber presentes y futuros, tú tienes una garantía específica que recae sobre algún bien de forma precisa. Ese ya no es un acreedor quirografario, el quirografario es el general, este ya es un acreedor privilegiado, ¿no? Entonces, eso es lo que tú tienes y eso es lo que te da el Código Civil. Ahora, en aquellos casos donde posiblemente tú prestas dinero, la otra parte no te paga y no tiene nada sobre qué caerse muerto, hay que analizar pues para ver si es que hay la presencia del dolo contractual. Es un tipo penal que configura estafa, pero por lo general estos contratos de préstamo de dinero, si el tipo no tiene dinero, pues el que nada tiene, pues nada debe. Por eso ustedes tienen que tener mucho cuidado al momento de estar celebrando este tipo de contratos, ¿no? Porque es muy difícil ir por la vía penal a título de estafa, porque es muy complicado demostrar el tema del dolo contractual. ¿Qué es el dolo contractual? Bueno, eso quiere decir que la persona
ha maquinado, lo ha pensado, lo ha planificado, ha habido intencionalidad de sonsacar esa suma de dinero, señalando que la persona es solvente, que tiene bienes, que tiene muchas cosas, y a la hora de la hora resulta que no tenía nada. Eso es distinto, ¿no? Ese sí sería. Sí, sí. Bueno, podría ser la primera estafa, pero hay que demostrar, ¿no es cierto?, que ha habido esa intencionalidad. Ya si es la segunda o la tercera, eso facilita más todavía y se puede ir por vía penal. Pero por vía civil no hay apremio corporal por el incumplimiento de obligaciones civiles. Solamente en materia laboral, por el de beneficios sociales y en materia de asistencia familiar, en materia familiar, por no pagar, ¿sí? Lamentablemente sí, se puede congelar. La única que podrías descongelar es aquella donde te depositan tu sueldo o tu salario. Algunas entidades privadas o públicas depositan directamente el salario a tu cuenta, ¿no? Y si esa cuenta está congelada o retenida, tú inmediatamente tienes que apersonarte con un abogado para solicitar que la misma sea suspendida, la medida cautelar que ha sido aplicada sobre ella, porque ahí está tu salario y el salario es inembargable, ¿no? Pero si es una cuenta de ahorro para universidad de tu hijo, de tu hija, pues lamentablemente no importa. Igual te lo van a sacar. Bien, seguimos. Tenemos las cosas fungibles y las cosas no fungibles. Las cosas fungibles son aquellas que se pueden sustituir fácilmente por otra, ¿no? En medida y en peso. Y las cosas no fungibles son aquellas que no se pueden sustituir, pues, como una obra de arte. Cosas divisibles y cosas no divisibles. Las cosas divisibles son aquellas que por su naturaleza jurídica pues admiten una cómoda división, una perfecta y cómoda división. Y las cosas no divisibles, lo contrario, aquellas que por su naturaleza jurídica pues no pueden dividirse cómodamente, como un automóvil, como quién sabe una casa que no tiene mucha superficie para el frente o no da tampoco para propiedad horizontal. Las cosas corporales y las cosas incorporales. Las corporales son aquellas que pueden ser percibidas pues, por tus sentidos, pueden verse, tocarse y palparse. Y las cosas incorporables pues son aquellas que lamentablemente pues no se pueden ver, no se pueden tocar, pero sí sabemos que están ahí. Generalmente la mayoría de estas son producto pues de la producción intelectual del hombre. Las cosas fructíferas y las cosas no fructíferas. Déjenme ver el tiempo de conexión. Les voy a hacer una recomendación antes de nada. No se olviden, por favor, que una vez que se finalice esta primera comunicación, tienen que reconectarse después de 10 minutos. Pasan 10 minutos porque es un pequeño receso que vamos a tener para que se tomen, qué sé yo, un vasito con agua, café y volvemos a conectarnos. Pero no se tarden mucho en conectarse porque perdemos tiempo para avance. Yo voy a colocar en el grupo de WhatsApp, como hice ahora, chicos, conéctense y traten de conectarse lo más antes posible después de ese anuncio. O sea, que estén atentos al anuncio en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Bien, seguimos. Las cosas fructíferas, pues son aquellas que generan frutos. Los frutos más adelante vamos a ver, pueden ser civiles, naturales o industriales. Y las cosas no fructíferas son pues aquellas cosas totalmente estériles que no generan ni producen ningún fruto. Tenemos las cosas simples y las cosas compuestas, su antagónico, su opuesto, su antítesis, cada una de ellas. Eh, las simples son aquellas que están conformadas por una sola cosa de forma individual, mientras que las compuestas son aquellas que están conformadas por varias cosas en su conjunto, ¿no? Como un vehículo, por ejemplo, que tiene, qué sé yo, tiene pues ventanas, tiene una radio, tiene asientos, ¿no es cierto? Entonces tiene muchas cosas ahí. ¿Qué más tenemos? Tenemos las cosas principales y las cosas accesorias. Las cosas principales son aquellas pues que son únicas, autónomas y suficientes por sí mismas para hacer un bien, ¿no? Y las cosas accesorias son aquellas que están adheridas a una principal, ya sea de forma natural o ya sea de forma artificial. Si hablamos de un
inmueble, pues todos aquellos árboles frutales que hayan podido ser planteados o generados ahí porque da la tierra, pues sería pues algo accesorio natural, ¿no? Ahora, si tú vas a hacer construcciones y qué sé yo, pues sería ya una cosa adherida de forma artificial. Antes, por ejemplo, las líneas telefónicas de cotas eran consideradas como bienes inmuebles adheridos porque estaban adheridos, accesorios al bien principal, ¿no? Hoy en día ya casi esas líneas telefónicas han desaparecido, ya que todo es puro microondas y puros celulares y líneas gemelas y nada más, ¿no? Bien, seguimos. Tenemos aquí un poco de diferencia entre el derecho real y el derecho de crédito. Eh, Esto un poquito para tratar de separar qué son los derechos reales y qué son los derechos de crédito. Los derechos reales habla, por ejemplo, de una relación más directa entre persona y cosa, ¿no? Es un poder directo, es un poder inmediato. Mientras que si vemos qué pasa en los derechos de crédito, en realidad en el derecho de crédito es una relación más entre persona y persona, donde está ahí, por ejemplo, el objeto que es el deber de prestación. Si se corta la comunicación y no me doy cuenta, por favor, ni bien se corte, escriben en el grupo de WhatsApp, dicen se cortó. Ya es que a veces como estoy en esta pantalla no me sale el aviso y yo voy a seguir. ¿Ya? Y les encargo. Ok, seguimos entonces. En los derechos reales. Ejemplo, el titular de un usufructo tendrá una dominación parcial. Solo tiene el derecho de usar, gozar y disfrutar, ¿no? Mientras que si nosotros vamos a hablar de un derecho de crédito, es distinto, porque ahí tienes una cuestión más de prestación, ¿no? Para el cumplimiento de una obligación. En el derecho real, el tener recae directamente sobre la cosa, o sea, hay un sujeto activo que está plenamente identificado y el sujeto pasivo pues es el resto de la colectividad porque todavía el mismo no ha sido identificado con claridad, ¿no? ¿Qué pasa en los derechos de crédito? En los derechos de crédito pues es distinto. Tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo, ya se cortó. Ting, tom.